Bueno, amores, les quería comentar que esta semana hemos estado charlando mucho sobre emociones, sobre la unidad de gestión emocional. No sé quiénes están en esa unidad. Bueno, Ani sé que está en esa unidad. Hay varias compañeras que recién comienzan, ya van a llegar a esa unidad. Ali, por supuesto, ya pasó esa unidad. Lita, vos también recién comenzás, no sé si llegaste, pero bueno, les quería contar una experiencia que tuve esta semana que pasó y que dije qué interesante, porque desde que estoy haciendo, desde que hice mi formación, o sea, desde que era estudiante, me solía suceder muy seguido, que por ahí tenía consultas y pasaba el Max y siempre me las respondía antes de que yo preguntara en el grupo o que me dirigiera directamente para preguntarle, digamos, entonces siempre estuve atenta a esas sincronías. Entonces, ahora también cuando se charla de algo en el grupo así, que de manera muy frecuente, porque por aquí hablamos de un tema y pasamos a otro tema, pero estas últimas semanas hemos estado ahí a full con la unidad de gestión emocional y está bueno cuando acontecen estas cosas, por un lado, agradezco la sincronía de tener ahí como disponible y fresca toda esa información para las cosas que acontecen en nuestra realidad. Y está bueno para practicar, para que lo puedan ver y decir, bueno, acá tengo todos estos recursos disponibles y los puedo poner en práctica. Entonces, prácticas no son solamente las prácticas propuestas de cada unidad, sino también el tomar conciencia de que en nuestra realidad todo el tiempo acontecen cosas y desafíos, y, y esta formación también es para que puedan aplicar todos los recursos en el día a día, no necesariamente en un encuentro con un consultante, que lo planifiquen, sino que todos los sucesos y las vivencias que acontecen en nuestra realidad pueden pasarse por el filtro de todas estas propuestas, digamos, y sacar provecho y practicar todo el tiempo, digamos. Por ahí estas semanas estuve charlando con muchas de ustedes y algunas están a full practicando y me han hecho un montón de consultas y está buenísimo. Otras por ahí dicen, bueno, ya me voy a animar a practicar y demás, y está bueno que sepan eso, que pueden practicar en sus propias vidas todo el tiempo, simplemente usando el enfoque adecuado, mirando su mundo interno, sus emociones, sus ideas, y cada vez que hagan contacto con el material de estudio y lean, puedan mirarse a ustedes y aplicar ahí la práctica. Estas semanas que estuvimos hablando de gestión emocional me vino maravilloso porque la semana pasada me pasó algo que ahora es gracioso, pero en ese momento tuve que gestionar la emoción de la culpa. Las que son mamás, acá, porque en este momento de mi vida, ustedes van a observar, y como les he comentado en otras clases, podemos trabajar un tema a fondo y de pronto entramos en un nuevo contexto, en una nueva materia que somos nuevos y parece que todo lo que habíamos practicado nos propone un nuevo desafío. A mí en este momento me está pasando con la maternidad, ¿sí? Por ejemplo, yo había trabajado un montón en autoestima y de pronto, después cuando fui mamá, dije, mira, a ver, ¿cómo está mi autoestima como mamá o cómo está mi gestión emocional como mamá en este caso? Entonces, en otro momento era como muy claro en las cosas que ya tenía como integradas. Entonces decía, bueno, ante esta situación, mira, bueno, a ver, a nivel laboral, mira, mi autoestima está así, gestiono las emociones de esta manera. Era como que nos vamos como haciendo expertas cada vez más, digamos, pero cuando entramos en un nuevo contexto, tenemos que revisar todas esas cosas y está bueno porque es un nuevo campo de práctica, digamos, para que podamos integrar las nuevas cosas. El otro día, yo tenía, ahí me di cuenta de las ideas que tenía, que no había prestado atención, el otro día se cayó el Facebook de la cama. Y dije, ¡qué momento! Porque yo pensé que nunca me iba a pasar eso. Y las que son madres me irán a decir, Lupe, a todas nos pasa que se nos caen los chicos de la cama, pero ahí apareció la postura del perfeccionismo, por ejemplo,
yo digo, ¿cómo nunca, a mí nunca se me va a caer mi hijo de la cama? Y sí, cuando la miré dije, son cosas que pueden pasar, es un accidente, pero si yo me agarraba con fuerza el mandato de la infalibilidad que tiene el perfeccionista, me generaba sufrimiento y culpa. Entonces empecé a observar las ideas. Bueno, como ya sabemos, la culpa, el mismo que el enojo, ¿sí? Es una emoción que busca que se pueda corregir un problema, digamos, el juez interno busca que el infractor pueda cambiar de actitud, pero como el enojo también, digamos, todas las emociones tienen un uso funcional y un uso disfuncional, ¿sí? Podemos hacer un uso funcional o disfuncional de todas las emociones. Y la práctica lo que hace es que a pesar de que tengamos un impacto, que decís, ay, sentí la culpa y se sintió re feo y fue horrible, poder transformar eso y hacer un uso funcional. Cuando nosotros hacemos un uso funcional de la culpa, por ejemplo, promueve que corrijamos un error y no que nos castiguemos por eso, ¿sí? Entonces, de ese modo, podemos hacer una buena gestión de nuestras emociones, porque las emociones van a estar ahí, son parte de nuestro campo emocional, y aprender a gestionarlas implica sentirlas y saber qué hacer con esas emociones para poder evolucionar y cambiar y crecer. Eh, se cayó el Feli, ¿lo escucharon? Dije, se me cayó el Feli, porque esa era la idea, se me cayó el Feli, y no se me cayó a mí el Feli, él se cayó. Se Pero, tiró el jovencito. claro, se tiró al vacío, y yo decía, se me cayó el Feli. Cuando sentimos una emoción, es importante que veamos cuál es el precepto que se infringió. A veces, como en este caso, es fácil encontrarlo. El precepto infringido en mí, en este caso, en esta experiencia en particular, era un deber, ¿sí? Y era el deber de ser buena mamá. Y que se me cayera mi hijo implicaba no ser buena mamá, porque yo lo estaba interpretando como que se me cayó el peli, y no que se cayó, que fue un accidente, o todas las cosas que podría haber interpretado para tener una experiencia diferente a la que tuve. Y también pude observar que el castigo, digamos, cuando yo era pequeña, generalmente los castigos no eran, porque cuando somos adultos solemos como castigarnos, como aprendimos a castigarnos. Y en mi caso puntual, en mi familia se hacía como la ley del hielo. El castigo era, yo no te hablo, no te digo nada. Entonces, en ese momento me di cuenta que tenía una gran necesidad de que alguien me dijera algo. Entonces empecé a querer hablar, a que me hablaran otras madres, ¿sí? Y que me aprobaran, que me dijeran, Lupe, todo bien. Entonces le escribí a la pediatra, que es mamá, le escribí a la niñera del Peli, le escribí a todas las personas madres, a todas las mujeres madres que estaban en mi realidad, para que todas me dijeran lo mismo. Entonces eso, digamos, hizo que como que se disolviera la culpa, pero yo decía, esto es algo que yo tengo que corregir con estos personajes que están en mi interior, porque cada vez que sienta culpa no puedo buscar la aprobación del otro, porque yo necesito mi aprobación y darme cuenta cuáles son los preceptos, y si hay preceptos que son rígidos, ¿sí? Como por ejemplo, ser buena madre implica que tu hijo no se caiga, y eso es como medio difícil, porque está aprendiendo y porque tiene un cuerpo y porque se va a golpear. Se va a golpear, y capaz que algún día sienta una emoción fea, y capaz que, digamos, se va a golpear no solamente físicamente, porque está aprendiendo a usar su cuerpo, está aprendiendo a usar su mente, está aprendiendo a usar sus emociones, y la idea es que lo pueda guiar, y si lo guío desde la culpa, quizás no sea tan armonioso para ambos. Entonces, bueno, por un lado me di cuenta de ese mecanismo. En mi realidad, personas que me dijeran, no pasa nada, todo bien, por supuesto que todas me dijeron lo mismo. La pediatra me dijo, demasiado tardó, no pasa nada, y todos los chicos se caen y demás. El Félix ya estaba, pasaron unos minutos y ya estaba súper bien, pero yo sentía esa culpa
Así que bueno, hice el ejercicio de gestión de la culpa. No sé si las compañeras que transitaron la unidad de gestión emocional hicieron alguno de esos ejercicios de gestión emocional, así que voy a hacer ese ejercicio de gestión de la culpa, ¿sí? Entonces, bueno, le preguntaba a mi jueza interior qué es lo que estaba mal, cuál es el precepto, por qué siento culpa, qué hice mal, qué precepto infringí. Entonces ella me decía que no estuve atenta, que cómo se me va a caer. Muy, muy, muy perfeccionista esta jueza interna. Que cómo se me va a caer mi hijo, que se podría haber lastimado, que a las buenas madres no les pasa eso. Como todo el ejercicio acá que lo voy a tener a mano para compartírselo. Entonces, el deber ahí es el ser buena madre. Entonces, me preguntaba qué puedo hacer la próxima vez. Entonces, me di cuenta de que esta emoción también hacer ajustes en cosas que soy nueva, porque es mi primer bebé, es mi primer hijo. Entonces, el estar atenta, el estar más atenta, el no dejarlo, el no confiar en el sentido de decir, bueno, estar ahí. En ese caso había venido alguien, fui a abrir la puerta, no miré un segundo y son rapiditos en esa. Entonces, bueno, es decir, estar más atento, el poder prestar más atención, el flexibilizar, el reconsiderar las ideas que tengo en relación a lo que implica ser buena madre, ¿sí? Porque tenía ideas que al ser nueva yo decía, bueno, ser buena madre implica esto, que no se caiga nunca, que no se golpee nunca, que no sufra nunca. Y no es ser buena madre, porque él es otra persona y va a tener sus experiencias y tiene su vida y está aprendiendo y demás. Entonces tuve que hacer una lista nueva de todo lo que implicaba ser buena madre para poder constatar que soy buena madre, que estoy haciendo lo mejor que puedo y que todos los días me esfuerzo por dar lo mejor de mí, mejorar y demás. Entonces pude observar cómo en esos ejercicios, ¿sí? Digamos, en esos pocos ejercicios de discernimiento, uno puede disolver la emoción y cambiar, digamos, y hacer ajustes en su manera de abordar determinadas situaciones que nos den resultados, nos permitan crecer y nos ayuden a gestionar de manera saludable las emociones. Así que bueno, quería contarles esta experiencia porque me llevó a experimentar un montón de procesos que hace mucho que no me sucedía, porque en otras áreas de mi vida, como que tengo como más, había como practicado una y otra vez de qué manera gestionar las emociones en este ámbito, en esta área, y en la maternidad es como todo nuevo. Entonces, bueno, quería compartirles esta experiencia para también que me compartieran ustedes si han hecho algún ejercicio, cómo les ha resultado, los ejercicios propuestos en el cuadernillo. Me han hecho muchas preguntas esta semana, que también está bueno que podamos abordar en esta clase, pero bueno, también quiero darles un espacio para ver si quieren hacer alguna consulta en relación a las estudiantes nuevas que estuvieron abordando las primeras unidades, han pasado a preguntarme, pero ahí quieren compartir esta experiencia de estar estudiando las primeras unidades. ¿Quién se anima? El clásico de todas las clases de consulta, después hay un montón de manos ahí levantadas. Pila para charlar hasta el después. Yo, Lupe, quiero contar una variante, digamos, o una manera también de avanzar en la gestión emocional, que no tiene que ver con la gestión propiamente de las emociones o técnicas relacionadas con la emocionalidad misma, sino con el desarrollo de conciencia. Es otra parte, como una instancia que facilita el dominio, el autodominio sobre los sucesos, ¿no? Sobre el comportamiento de la mente y del cuerpo, que tiene que ver con
el afianzamiento de la conciencia. Y en este caso me refiero a cuando vamos, a medida que una persona empieza a auto-observarse con más detenimiento, con más profundidad, empieza a darse cuenta, porque las personas cuando no han llegado a un punto de explorarse interiormente y viven casi predominantemente con su atención volcada hacia afuera, entonces viven sin notar lo que pasa interiormente y solamente tienen una conciencia de lo que está ocurriendo a nivel exterior, de las palabras que se dicen, de las sensaciones corporales, más bien táctiles, que se tienen, de las conductas, de los perjuicios, de las ganancias. Pero a medida que nos vamos observando, todas acá presentes habrán notado en algún momento que empezaron en el mismo momento de estar, por ejemplo, en una situación incómoda, difícil, en una discusión o en un arrebato emocional, uno empieza a incorporar un pedacito más de conciencia que antes no estaba, que es, se da cuenta de lo que está pasando, pero también se da cuenta de lo que está sintiendo. Entonces ya se va más adentro en la observación y es mucho más fácil ya en ese paso más avanzado el poder hacer algo con la emocionalidad, porque antes ni siquiera se era consciente de lo que estaba pasando en el interior del cuerpo, solamente se era consciente de lo que el otro me dijo o de mi deseo, o largábamos una catarata de lo que sea, de culpa, de enojo, etcétera, ¿no? Bueno, de la misma manera que uno va fortaleciendo va ensanchando su capacidad de conciencia, es decir, su capacidad de darse cuenta, su poder de darse cuenta se va ensanchando como un músculo que uno lo entrena, todos los días hace fuerza, el músculo aumenta su capacidad de hacer fuerza. La conciencia es igual. A medida que uno aumenta la observación y el entrenamiento, cada vez se va dando cuenta de más cosas al mismo tiempo. Y llega un punto en que incluso se da cuenta de la conciencia misma mientras se está ocurriendo una emoción y mientras el mundo está teniendo efectos. Entonces, en ese progreso, llega un punto en el que no es tan necesario implementar complejas técnicas emocionales o de gestión emocional o seguir ciertos pasos, porque el solo hecho de que la conciencia nunca se corta, me doy cuenta de mí mismo como observador, nunca se apaga porque ya se ha entrenado lo suficiente, la emocionalidad, las perturbaciones del ambiente, tanto interno como exterior, no alcanzan a nublar esa autoconciencia, y ese ya es un punto sin retorno, porque no hay forma, cuando esa conciencia, ese músculo, digamos, metafóricamente, tiene la suficiente capacidad energética para permanecer activa, incluso en un temporal emocional, no hay forma de que la emocionalidad y el cuerpo físico vayan a actuar por su cuenta. No hay forma de perder el control, porque, no sé, está interrumpido el circuito energético, digamos. La autoconciencia está así como realmente dominando la situación, más allá de que se puedan decir algunas cosas involuntarias o tener algunas actitudes, pero bueno, y mientras más uno desarrolla la conciencia, menos ocurren esas pequeñas pérdidas del control, del autodominio. Y no se trata de una represión, ni de un bloqueo, ni de una negación, sino de un dominio, de una autoridad, de una subordinación del cuerpo y de la mente a esa conciencia que en realidad es estática, está quieta y no propicia la acción. Observa. Y puede incluso observar que el cuerpo está muy perturbado emocionalmente por un lapso, pero sin duda que ese lapso es menor que en aquellas personas o en aquellas instancias de una misma persona en las que su conciencia era menor y le alcanzaba solo para darse cuenta de lo que le dijo mi vecino. Entonces, eso también esto lo quería incorporar porque más allá de que en la unidad de gestión emocional trabajamos sobre todo técnicas, estrategias para gestionar de manera conveniente las emociones, como dijo Lupe, para que sean funcionales, porque todas las emociones son recursos con los que contamos que son útiles, no son errores, pero se pueden usar bien y se pueden usar mal, se pueden gestionar de manera disfuncional. Entonces, las herramientas de esta unidad hacen más foco a ese uso, a esa serie de técnicas, son procesos de investigación, pero
quería agregarles que después de eso, más adelante de eso, y a medida que cada uno se acostumbra todos los días a observarse, y no solo con las emociones fuertes, sino en el día a día, en el aburrimiento. En el aburrimiento ponemos que la consideremos una emoción, un estado anímico, ¿cierto? Una circunstancia psicológica. Es más fácil que uno se observe en el dolor, en la angustia, que en el aburrimiento. El aburrimiento todavía, en general, uno no, se mantiene de acá para afuera. Ay, estoy aburrido. Es lo mismo. Si nos empezamos a observar en todo tipo de circunstancias, inclusive cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos, cuando nos divertimos, cuando sentimos entusiasmo, el hecho de ir ensanchando la conciencia nos da poder personal, autodominio, y no es que no hace falta explicar cómo es que uno debe sujetar la mente y el cuerpo, sino que se subordinan solo ese complejo, que es un sistema operativo que en realidad siempre está al mando de la conciencia, siempre está al mando de la conciencia, pero como la conciencia se interrumpe completamente, se duerme, es como que cae en la inconsciencia, en la autoinconsciencia con frecuencia, bueno, las consecuencias de ese complejo mente-cuerpo muchas veces son involuntarias o inconvenientes. Eso quería agregar. Claro, a menor conciencia, digamos, las emociones tienen el poder como de eclipsar esa conciencia y que, digamos, tiene el poder de invadirnos, como cuando nos identificamos con una forma de ser, con un pensamiento, cuando creemos que somos el cuerpo o la mente, o esa emoción cuando sentimos mucho enojo y no está esa conciencia controlando todo lo que pasa en el mundo, en el campo emocional, digamos, o en la mente. De pronto, a mayor conciencia yo puedo ver ese pensamiento o esa emoción, pero a menor conciencia hay mayor identificación con esas ideas que creo que soy, o con esas emociones que siento, y que propician, digamos, la reacción y no la contemplación. Por eso acontece, digamos, la identificación, porque hay menor conciencia. Bien. Estelita, activa tu micrófono, amada. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, primero decirles que estoy frente al mar. Es un sueño para mí estar con ustedes frente al mar. Es un día espantoso de frío, viento, pero lo estoy mirando desde acá de la ventana y no lo puedo creer todavía. Estar haciendo esto frente al mar. Bueno, y escuchando y analizando, yo creo que las seis primeras unidades, para mí parecer, las practico todo el día, a las 6 primeras, porque entre el trabajo y la vida, es como que uno va dando un paso para atrás. O sea, decís algo y después retrocedés y decís, mejor me quedo de este lado observando cómo puedo estar mejor yo en este caso, ¿no? Y algo puntual que me pasó la semana pasada, que lo cuento rapidito, es, por ejemplo, yo camino todos los días. Entro a las 9 de la mañana a la escuela, vuelvo a las 5 y tengo que caminar 1 hora por día, porque es mi momento para mí, es lo más bello que me pasa durante el día, ¿no? En ese sentido. Entonces, para que eso suceda, una de las pautas que me dijo mi hijo que tengo que hacer, porque además tengo que cuidarme mi salud, y él me dice, mamá, vos tenés que hacer esto porque él quiere que yo camine. Tiene 30 años y vivimos los dos en casa. Entonces, es dejarme organizada la ropa para caminar. Las zapatillas, la calza, la campera y los auriculares para escuchar música, que es lo que me acompaña. Resulta que en la semana, uno de los días, yo llegué a casa a eso, a buscar todo, qué sé yo, no encontraba los auriculares. Cuando encuentro la cajita, yo me los dejo cargaditos, la abro a la caja y no los veo. Y digo, me los agarró él, y empecé a sentir un calor, una cosa que... Pero, ¿viste? Me sobrepasó, porque primero que no quería irme a caminar, y segundo, que digo, ¿por qué si él tiene los de él, por qué me tiene que agarrar los míos? ¿No? Y él no estaba, no lo veía La en mi noción casa. de justicia. Claro, hizo. Y le mando un mensaje, hijo, le puse, pero el hijo, ese era hijo, así.
resulta que él estaba entrenando en el fondo de casa y viene y lo veo entrar con una sonrisa y me dice, ma, toma, acá tenés los auriculares porque te los saqué un ratito esperando a que vos llegaras. Están cargados y todo. Y ahí se me pasó todo lo que me podía llegar a pasar de tener ganas y dije, qué bueno, porque miré, observé esa sonrisa, los auriculares en la mano, me los puse y me fui a caminar. Y la verdad es que me fui pensando en eso, digo, qué hermoso que es poder gestionar eso, porque en otro momento de mi vida yo le hubiera dicho, ¿por qué me los agarraste? Sabés que son míos, vos tenés los tuyos, me los da un montón de cosas. Esta vez no, y me encantó poder gestionar de esa manera esa, perdón por el exabrupto que voy a decir, no, pero esa recontracalentura que tenía, porque vengo con los minutos contados para todo. Y me encantó poder hacerlo. Y esto es la unidad 1, la de indagación, yo se lo cuento a él también. La voy leyendo y voy volviendo, y voy leyendo y voy volviendo, y me produce emociones tremendamente sensibles, no sé por qué, pero empecé mi clase de cerámica y estaba amasando el cemento para hacer un colador, y me largué a llorar adelante de la profesora y me dice, ¿qué te pasa, Estela? No sé, le digo, es una sensación que tengo de poder hacer lo que me gusta y encontrar lo que a uno le gusta, ¿no? Así que bueno, todo esto es esto, que uno está haciendo, la indagación de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Estela. Gracias por compartir. La cantidad de qué bueno, cómo apareció ahí la noción de injusticia, ¿no? ¿Pudiste darte cuenta de eso? Cuando experimentaste ese enojo. Y está bueno que tomemos conciencia de la cantidad de energía que necesitamos para sostener, para alimentar una noción de injusticia, para que perdure en el tiempo y para que perdure la emoción. Necesitamos destinarle muchísima energía, que es energía que también le podemos destinar a hacer lo contrario, digamos, como para gestionarla, digamos, o encauzarla para tener beneficio, digamos, y para restablecer la paz, indagando, disolviendo las nociones de injusticia o observando cuál es el precepto que se ha infringido, cuál es el deber, cuál es el derecho que se ha infringido, cuál es la prohibición que se ha transgredido, para que experimentemos esa emoción. Somos nuestro propio laboratorio. Cuando vamos avanzando en las unidades van a darse cuenta que pueden trabajar todo en ustedes y todo el tiempo van a estar practicando. Así que está buenísimo. Estelita, gracias por compartir. Eugenia, Sandrita, ¿en qué unidades van ustedes? ¿Nos cuentan un poco? En la 1, Lupe. En la 1. Recién estamos empezando. Pero aprovecho que abrí el micrófono, porque ahí lo escuchaba atentamente a Maxi, y desde mi aprendizaje, desde otra formación, pregunto si es esto, el ensanchar la conciencia, ¿hace que la intensidad de las emociones sea diferente? Quizás lo que hace es que sea percibida de manera diferente. Bien. En una de estas, puede ser también, sí, es probable porque, por ejemplo, si uno está ciego de conciencia, digamos, ciego de conciencia, Sí. entonces todo el sistema instintivo toma el poder, digamos, de la mente y el cuerpo, en una situación, por ejemplo, muy dramática o inesperada que podríamos estar viviendo. Sí. El hecho de que quien dirige las acciones, las respuestas, es el instinto, seguramente intensifica la emocionalidad. En cambio, cuando quien dirige es la conciencia, además de que percibe diferentemente eso, seguramente las emociones también se suavizan y se acomodan, se civilizan en cierto sentido, podríamos decir. Es decir, que se renuncia a querer la destrucción del otro, que es una respuesta instintiva de supervivencia, digamos, y todo eso sí se suaviza, se diluye y cambia, pero lo que pasa es que en el proceso puede acontecer también que una intensificación, un periodo, porque
el hecho de ir dándose cuenta, de ir tomando cada vez más conciencia, también hace que empecemos a ver cosas que estaban ahí, de las que no nos dábamos cuenta y que pueden ser intensas. Y en una de esas da la impresión transitoria de que nos está haciendo mal un proceso, por ejemplo, terapéutico de autoconocimiento, pero lo único que pasa es que llegamos a algo que ya estaba ahí, que estaba causando efectos, pero pasaban desapercibidos, o esa raíz pasaba desapercibida, y en ese periodo quizás uno tenga emociones más fuertes, más difíciles, pero después de eso, en un organismo sano, en ese sentido armonioso, sí que la tendencia es a una mayor neutralidad. Primero, mayor neutralidad emocional en la relación emocional, mayor tranquilidad, mayor armonía, digamos. De hecho, cuando experimentamos armonía y cuando experimentamos inarmonía, la inarmonía suele tender a ser más intensa, más fuerte, más agreste en cierto sentido, y la armonía suele ser por naturaleza suave, y eso un poco pasa cuando hay armonía entre todas las partes que nos componen. No sé si me explico, si esto es lo que estabas preguntando, si te entendí bien. Sí. Sí, a ver, un ejemplo ante una reacción, ante una discusión, suponte, o ante una situación problemática. Quizás un tiempo atrás mi reacción era totalmente diferente, o sea, o me enojaba llegando a la ira, por ejemplo, y siento que cuando uno expande esa conciencia, darse cuenta de lo que está pasando, lo que te sucede, y sintiéndolo en el cuerpo, ya pasa a ser un enojo, y ni siquiera en algunos casos enojo llega a ser. Esa era mi pregunta en cuanto a la intensidad. Sí. Y a eso me refería yo que cuando uno llega a lograr un estado de conciencia que no se empaña, como decía Lupe, no sé si, no me acuerdo si la palabra empañar, pero bueno, sí, que no queda oculto eclipsado, esa es la palabra, detrás de la emocionalidad, naturalmente que uno que se sujeta el cuerpo-mente y se experimenta se acaba el deseo de hacer daño, solamente se está experimentando un malestar, pero se salen las ganas de atacar, de contraatacar, etcétera. Y eso sí, está buenísimo. Y tiene que ver también, o sea, porque por un lado está ese ensanchamiento de conciencia que implica simplemente ver, o sea, notar, darse cuenta que uno está sintiendo algo, pero también paralelamente y en simultáneo, a medida que uno se va profundizando, se va desarrollando, digamos, a través de una terapia, de una formación, de la propia vida, no solo que te das cuenta del campo emocional, sino que te empezás a dar cuenta en simultáneo de la mente, porque en la mente está la noción de injusticia. Por ejemplo, en el caso de lo que nos contaba Estela, una persona que estuviera en la emocionalidad pura, o sea, que su conciencia o sea, soy lo que siento, que muchas personas viven así, soy lo que siento. Me siento bien, soy feliz. Me siento mal, soy infeliz. Por ejemplo, soy digna, soy indigno, depende de cómo me siento. Bueno, si uno está en esa emocionalidad y está apurado, llega de trabajar, tiene muy poquito tiempo para salir a caminar, que es una actividad que disfruta mucho, y no están mis auriculares, desde la emocionalidad, la noción de injusticia de no tengo lo que yo quiero, no lo tengo, automáticamente genera una emoción de resistencia o de ataque o de queja. Pero si uno se va más atrás y analiza y pasa a ser consciente de la mente, ensancha su conciencia, percibe la emocionalidad, percibe el mundo donde no están sus auriculares, percibe sus emociones, pero también percibe sus pensamientos y puede introducir mejores pensamientos, que disuelvan la noción de injusticia, o si puede ver cómo luchan esas ideas de no es justo que yo no tenga, y uno se da cuenta que eso es una reacción un poco infantil también, que estamos acostumbrados a tener por ahí en un niño. Lo condenamos, ¿cómo podés reaccionar así? ¿No ves que es un berrinche? Al niño, todos los adultos entendemos que el niño no debería estar llorando tanto por una tontera, pero nosotros caemos en esas mismas reacciones muchas veces y son igualmente infantiles. Mi deseo no se satisfizo. Entonces, somos conscientes de la mente y es mucho más fácil
que no creernos ese cuento de injusticia o de tragedia que a veces nos quiere contar la reacción espontánea. Y eso mismo va cambiando las programaciones y cada vez, a medida que uno sujete el caballo, digamos, se va estableciendo también un nuevo hábito de reacciones. Al principio quizás ante la primera situación indeseada exterior hay una reacción inmediata. Después quizás la persona empieza a hacer tomas de conciencia posteriores, reacciona de golpe y a la hora se pone a pensar, claro, otra vez reaccioné así. Con el tiempo puede darse cuenta en el mismo momento que reacciona, después se da cuenta antes de reaccionar y ya no reacciona, y así vamos cada vez tomando más dominio, y por supuesto eso modifica la manera en que reaccionamos. Y empezamos a ser dueños, y ahí nos damos cuenta que el verdadero enemigo, entre comillas, nunca es el otro, sino el caos interno, la pérdida de libertad que experimentamos cuando no estamos dueños de nuestra propia persona, de nuestra propia vida. ¿Se escucha ahí cuando hablo? Cuando uno asume la responsabilidad de sus experiencias, digamos, eso también es un factor que influye en suavizar las emociones. Y como dice Maxi, una vez que por ahí reaccionamos, pero después tomamos conciencia de eso, nos analizamos, digamos, nos autoindagamos, descubrimos los preceptos que estaban ahí en contradicción, o la noción de injusticia que se validó, y demás, a medida de que vamos avanzando, eso también nos da la posibilidad de dejar de reaccionar ante determinadas situaciones, porque uno va civilizando determinados preceptos que anteriormente fueron los causantes, digamos, del conflicto y de la reacción y de impulsar una emoción como una emoción incómoda, como el enojo, como la culpa, como la ira, etcétera. Así que es como las dos cosas. Por un lado, la conciencia que contempla, pero por otro lado, el trabajo que nosotros hacemos en relación a hacer una limpieza de las ideas y de las normas que son las que interpretan los hechos que acontecen y que nos dan las experiencias. Claro, tal cual. ¿Se escucha ahí cuando hablo? Tuve que desactivar el otro micrófono porque no me estaba funcionando. Realmente el trabajo en la gestión de la emoción, al reconocer las pautas que están disparando esas emociones, podemos hacer toma de conciencia de cuáles son las ideas previamente validadas, que venimos sosteniendo desde hace tiempo. Ahora, el trabajo en reforzar, paralelamente, el trabajo en reforzar al testigo, hace que se deje uno de estar alimentando la narrativa que hace que la emoción se sostenga. Justamente, entonces al reforzar el testigo uno debilita esa tendencia a quedarse en la emocionalidad. Bueno, Ali, levantaste la mano, corazón. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a los que van entrando nuevos? Sí, yo quería también, si es que entendí, como dice Maxi y como dijo la compañera también, que lo que a mí me pasa, que yo venía de ser así también, de estar en mi estado de ánimo según lo que siento, como dijo Maxi. Si me sentía bien, estaba feliz, si me sentía mal. Y bueno, y era como que siempre tenía esa tendencia a estar un poco decaída. No era pesimista ni negativa, pero era como mi tendencia a estar así media decaída. Por diferentes motivos, porque hacía carne todo lo que me venía del exterior, obviamente. Entonces, hoy día yo me doy cuenta que, primero que trato de no ver noticias malas ni cosas, o sea, me alejo de lo que no me gusta y que sé que me puede afectar. Pero a veces igual lo tenés que vivir, igual se te presentan en la vida. Pero yo veo cómo yo ahora pongo como esa barrera, ese freno, y que cada vez, como dice Maxi, es más automático. Antes era como que me costaba, ponía ese freno para que no me lastime, para que no me tire para abajo, que es lo que yo pretendo que no me pase. Últimamente me doy cuenta que ya solo se me va dando el asunto.
Y me encanta eso que dice Maxi, porque dice, ya no se puede volver para atrás. Me encanta, porque bueno, cuando la conciencia se ensancha, quiere decir que voy a ir reaccionando de mejor manera y cada vez menos me van a afectar esas cosas, o la voy a tomar diferente. Les veo el otro lado, como aprendimos tanto en las unidades, ¿no? Le veo el otro sentido, qué sé yo, uno le busca el lado positivo, el lado que bueno, todo es así por algo, ¿no? Las cosas son así y no son malas ni buenas, cada cosa tiene su sentido, y no por eso a mí me tiene que afectar y ponerme mal. Pero me encanta eso que dijo Maxi, porque bueno, quiere decir que cada vez nos vamos adaptando más a esa mejor manera de vivir, digamos, porque bueno, es todo lo que buscamos, ¿no? No, eso Y quería en decir. verdad que el testigo es el refugio para que no nos arrastren las emociones, las propuestas de la mente, básicamente, porque cuando estamos sintonizados con una emoción, la mente nos propone ideas, pensamientos, una actividad mental coherente con ese estado emocional. Entonces, seguimos en la misma narrativa, pero el testigo es el refugio. Claro. Es como que uno, por ejemplo, a mí, por ejemplo, como me pasa, como dice Alicia, como reaccionás con una emoción, a mí me pasa. Y después es como que retrocedo, me pongo en la vereda de enfrente y me observo y digo, no, esto no me hace bien, tengo que revertirla. A mí me está pasando todo el tiempo eso, ¿no? En la vida, en el trabajo, que uno reaccionás, es eso instintivo que tenés, y después das un paso atrás y decís, me hizo mal, entonces tengo que gestionarlo de otra manera. Por eso el aprendizaje es maravilloso. No sé, yo tengo 60 años y la verdad que hasta a veces mis hijos me desconocen porque por las respuestas, por los modos, por las actitudes, por ejemplo, no ir a lugares que a uno antes tenías que ir y aprender a decir que no. A mí me costaba mucho decir que no, porque siempre pensaba qué le va a pasar al otro que le digo que no, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Al retroceder, digo que no, y después voy a la vereda de enfrente y me observo y digo, qué bien que me siento. Y no pasó nada con el otro, ni se enojó, ni me dejó de hablar, ni nada. Simplemente di mi punto de vista y estoy muy tranquila. Así que maravilloso. Bueno, Estela, esa es la evidencia de cómo la interpretación cambia la experiencia. Los hechos son los mismos, pero cuando cambia la lectura, cambia la experiencia. Ahora, estas respuestas automáticas que aparecen van a seguir saliendo mientras sigan existiendo las creencias de fondo. Entonces, esto que propone Lupe, de revisar cuáles son los preceptos detrás de esos estados emocionales, va a permitir que uno pueda reprogramar las creencias para que en un momento la respuesta automática sea coherente con lo que queremos. Es como si ralentizaras la rueda de las experiencias, Estelita, todo el tiempo. Eso lo tenemos que hacer todo el tiempo, porque acontece algo, un hecho, y nosotros, y la rueda está girando todo el tiempo, entonces va a salir la respuesta programada, la que está programada. Entonces lo que hacemos es ralentizar, no importa que ya hayamos reaccionado, que ya haya aflorado la emoción, no importa. Ralentizamos eso y decimos, bueno, a ver cómo es que llegué, cuáles son las ideas que yo seguí, cuál es el hilo de ideas que yo seguí para llegar a tener esta experiencia que tengo ahora, esta experiencia de enojo, esta experiencia de culpa, esta experiencia de ira, esta reacción. Entonces así, cada vez vamos siendo más conscientes de las ideas que impulsan las interpretaciones que hacemos para tener como resultado determinadas experiencias, y así eso favorece, digamos, ese análisis que hacemos para atrás todo el tiempo de la rueda de las experiencias, favorece a una buena gestión de las emociones también. Es todo como... Y cuántos preceptos rígidos que tenemos, ¿no? Sí. Increíbles. A mí, o sea, porque uno habla de uno, ¿no? Pero pienso que todos los que estamos en este grupo nos está pasando lo mismo. ¿Cuánto cambiar? Yo, te repito, tengo 60 años y me miro hacia atrás a esa Estela
más joven y que siempre me enojaba por algo demasiado perfeccionista en el trabajo, en todo, como uno ahora con qué tranquilidad percibo mi vida y la transito, ¿no? Por ejemplo, yo quedé viuda hace 5 años y hace 3 años conocí a alguien que Dios me lo mandó, y bueno, y hoy puedo tomarme de la mano de él y poder seguir una vida, y en ese momento me surgieron millones de preguntas. Imagínense tener 2 hijos adultos, un matrimonio de 30 años hermoso con un ser humano maravilloso, pero de pronto yo me caí en un precipicio, y bueno, y todo esto, también esto me ayuda a decir, bueno, voy haciendo las cosas bien, voy haciendo lo que tengo que hacer, la vida es esta, y estoy aprendiendo con José Luis un montón de cosas que con Jorge viví otras, hice mi familia y tuve mis hijos, y con él vengo al mar, paseo, bueno, es otra vida. Entonces, qué bueno esto, porque también me fortalece a mí para decir, estoy haciendo bien las cosas, me miro para adentro con amor, con ganas de mimar a esa mujer, ¿no? En este momento. Así que todas estas herramientas son maravillosas, y estas charlas y las reuniones, y bueno, por ahí a Lupe le mando muchos mensajitos a veces preguntándole cosas, pero sé que siempre está. Siempre. Qué cambiada está la directora, dicen en la escuela. La Estela. Sí, sí. Y todo. Vos sabés, créeme, Maxi, que cuando empecé a conocer a José Luis, la secretaria de la escuela, que somos el equipo de conducción ambas, me dijo, Estela, otra vez te vemos sonreír, otra vez te vemos con los aros, que yo soy fanática de los aros y ya no me los ponía más, y nosotros somos tan felices por eso, ellas. Y la verdad es que eso es un trabajo que también uno va llevando día a día, y se ve eso, ¿no? Que, digamos, la evolución, ¿no? Primero involucioné 30 años de mi vida, ¿no? Querer morirme junto al lado de mi esposo. Y después la evolución progresiva, así paulatina, hasta ahora llegar a poder estar bien y sentir que puedo hacerlo. Y todas las áreas de tu vida y las situaciones son una gran oportunidad para que puedas conocer todos esos preceptos que decís, cuántos preceptos rígidos que tenemos. Bueno, ante todas las situaciones puedes decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis ideas acerca de esto? Y son una oportunidad para conocerte más y para flexibilizar todo lo que creas conveniente en este momento para que sea más afín a esa estela que estás construyendo en este momento, a esa versión. Ahora, qué importante esos ejemplos que pusiste Lu al comienzo, que comentaste Estela, qué importante es practicar con esas pequeñas cosas, así uno se va entrenando para que cuando aparecen circunstancias más desafiantes todavía ya estamos fortalecidos para afrontar esos retos y tenemos incorporadas las herramientas. Eso es fundamental. Tal cual, la idea es que el estado de confianza, digamos, sea lo de siempre, y una rara excepción el estado de alarma. Entonces cuando acontece nosotros ya estamos entrenados para gestionar esas emociones que son incómodas a veces y que suceden porque entramos en contacto con diferentes desafíos que nos permiten crecer. Eso es como lo importante. Son todas oportunidades de crecimiento, así que más allá de las emociones que experimentemos, siempre recordar que vamos a salir mucho más evolucionados de esas situaciones que son grandes retos en algunas oportunidades. Y eso es lo que tiene la formación también, ¿no? Que todas las unidades las tenemos que pasar primero por el cuerpo y sentirlas nosotras. Y ver todas las cosas en nosotros, y lo vamos haciendo a medida que vamos estudiando. Y no solo en nosotros, a veces también ya empezamos a estudiar a los que están alrededor nuestro. Ah, mira, este tiene esta personalidad, este tiene este. Y eso es lo maravilloso, porque así vamos aprendiendo y poniendo en práctica a la vez, todo junto. Está bueno. Me hizo acordar que nosotros nos reíamos con Carlita porque hace ya muchos años, cuando en el mismo proceso de desarrollo de la disciplina, de los conceptos, en un momento llegábamos a la conclusión
todos tienen perfeccionismo, todos tienen perfeccionismo. Después, bueno, se desarrolló más y complejizó pero me hizo acordar a esas conclusiones que Era sacó. un reflejo nuestro. Una proyección. Claro. Solcito, te vi que levantaste la mano. Hola, ¿cómo están? Bendecido día para todos. ¿Cómo me les va? Qué rico tenerlos aquí, estar con Hola, ustedes. Bella. Ustedes me llenan de mucha energía, no saben cuánto valoro yo este espacio, pues quise estar a la 1, pero no me dio. Pero bueno, lo importante es que aquí estoy y bueno, y leerlos en el grupo es para mí es como conocerlos, por eso es que siempre que los saludo les digo familia de coaching, porque es como que ya sé como cada uno lo que piensa, al menos con leerlos. Y entonces me sirve mucho los aportes que hacen ustedes con todo el proceso mío que he tenido de salud, ¿cierto? Entonces simplemente quería darle las gracias, disfruto mucho los dos espacios y quería comentarles que estoy muy feliz, ya no miro los retrocesos, ya todo miro, son avances, y los pasos que dé son avances. Y quería comentarles que ya he logrado de alguna manera eh, gestionar mejor las emociones, de no quedarme durante mucho tiempo como con ellas, como decía ahora la señora Estela, que es como listo, tuve la emoción, entonces pienso, entonces ya digo, uy, no, pilas, estoy como muy consciente y muy pendiente y disfrutando mucho el aquí y el ahora. Ustedes saben todo lo que he avanzado con el tema del aquí y del ahora, del presente. Y eso se los debo a ustedes. Y muchas gracias que los encontré. Y eso me hace muy feliz porque ha sido un avance muy bonito en mi vida. Porque claro, cuando yo estaba sana, pues disfrutaba la vida, veía la vida de otra forma. Ahora con toda esta situación, ya le toca a uno transformarse y uno dice, bueno, cuando yo empecé con esto, Carla me dijo que lo tengo tan aquí en el corazón y Carla dijo, es que tienes que encontrar la respuesta tú misma en tu interior. Y gracias, Carla, porque sí, he encontrado la respuesta en mi interior. Y entonces, cuando estoy cocinando, porque me ha tocado cambiar mucho la alimentación, reinventar mucho la alimentación y muchas cosas, estoy pensando en que estoy haciendo mi alimentación consciente. Cuando estoy comiendo, me estoy comiendo mi alimentación consciente, dándole gracias a los nutrientes, a las vitaminas, a los minerales para que mis células se alimenten, ¿sí? Y cuando estoy viendo una película, me estoy viendo la película, no estoy pensando en el dolor ni que tengo que hacer nada. Entonces ha sido muy bonito ese avance de disfrutarme esos momentos con los que conecto y así estoy y muy pendiente y yo no, aquí estoy en mi momento presente donde está mi cuerpo, ahí está mi pensamiento y así estoy, entonces son avances muy significativos y muy bonitos que he podido lograr y que eso me hace muy feliz, ¿cierto? Entonces les quería compartir que sí es muy posible poder avanzar en medio de la dificultad, ¿sí? Avanzar y listo, estoy creciendo, listo, me estoy iluminando, listo, estoy cambiando percepción, listo, ya no veo las cosas como las veía, pobrecita, y no, todo mal, entonces sin trabajo, entonces sin pareja, entonces el papá se fue, entonces sin esto y lo otro, ya no. Entonces eso me llena de mucho alivio porque ya vivo más tranquila, más en paz, que esa es la idea, transitar la tormenta en medio de con la paz, que podamos decir, listo, hoy tengo mucho dolor, está bien, pero estoy tranquila,
Y eso era algo que yo no había podido lograr, tener esa tranquilidad en medio de la situación. Y eso era lo que yo estaba buscando. Eso era lo que yo buscaba. Y yo, ¿cómo hago para estar más en sentido de paz? ¿Cómo encuentro más mi paz interior? Y les digo que he tenido un avance en 3 meses. He avanzado, Dios mío, o sea, en estos 3 años y medio ya que llevo con esta situación, estos últimos 3 meses han sido un regalo muy grande. Y gracias, y de nuevo gracias más, Carla, Lupe, a ustedes, porque ustedes, yo les digo, ustedes son mi familia, sí, y son mi familia, ¿por qué? Porque a la final todos somos uno, sí, todos somos uno, y todos somos parte de de la todo. familia espiritual. Sí, somos de la misma familia espiritual. exacto. Entonces es muy bonito cuando uno decide hacerse responsable, que más me decía, Sol, es que tú eres responsable. Y cuando más me decía esas palabras al principio, y yo ese más tan chistoso, yo soy responsable de qué, yo voy a querer estar enferma. Entonces como que no entendía a qué se refería con la responsabilidad, ¿cierto? Y ya a medida que fue estudiando, interiorizando, ya me di cuenta cuál es mi responsabilidad frente a la situación que estoy viviendo. Entonces, mira que ha sido un proceso muy bonito y como yo digo, yo no sé si me vaya a sanar o no, pero a la final en este momento me interesa más como en lo que me estoy transformando, en lo que estoy siendo, en lo que me está dando todo este conocimiento y toda esta práctica que estoy colocando en mí misma, en la luz, en la gratitud, en la abundancia, de sentirme abundante con mis pensamientos todos los días, en que antes yo decía, bueno, en este momento he podido manejar como el dolor y la inflamación de todo el aparato digestivo, pero no hemos logrado manejar la nutrición y la fuerza, la energía pues que necesito. Entonces, hay días que son muy complicaditos, pero bueno, así me levanto, así hago las afirmaciones, así voy y camino, no me quedo aquí en la cama frustrada, sentada, ay no, es que hoy no amanecí bien, no. Digo, listo, esta es la situación que tengo, ¿cómo hago para mejorar lo que puedo mejorar? Mis pensamientos, entonces salgo, camino, cuento de 1 a 20, o de 1 a 50, o de 1 a 100, ¿sí? Y bueno, y miren, aquí estoy tranquila, estoy más relajada, me siento más dichosa. Entonces eso era lo que les quería como compartir a todos ustedes. Y los llevo aquí en el corazón. ¿Oyeron? Nosotros también. Gracias, hermosa, por compartir. Sol, amada de mi corazón, qué hermosísimo testimonio que has compartido. Muchísimas gracias. Eso es un verdadero regalo, Gracias a vos. Realmente en esto que narras, fíjate cómo está bien en claro la diferencia, has logrado establecer una diferencia entre Sí. dolor y sufrimiento. Sí. ¿Cierto? Y que tu dicha interna no depende de las circunstancias. Uh-huh. Eso es una libertad que no tiene precio. Uh-huh. ¿Y qué comprendiste respecto de la responsabilidad de esto que decías? ¿Qué es lo que... ¿Esa fue la clave, digamos? ¿O cuál fue el punto de cambio de dirección en tu interior, digamos? ¿Una decisión? Bueno, fueron los dos. Lo que tú me dijiste el primer día, porque ese día yo estuve aquí con ustedes, que ese día Lupe dio como una pequeña, lo que ella da al principio es como una especie de, exacto. Entonces yo ese día estaba muy mal,
muy mal el cuerpo físico y anímico, yo estaba muy mal ese día. Entonces yo le pregunté a ustedes, venga, es que ¿cómo hago? Porque es que siento una tormenta dentro que no se me quita, y cómo hago para sintonizarme y estar en la paz que ustedes hablan y dicen, no entiendo, pero ¿cómo se hace? ¿Cierto? Entonces cuando tú me respondes y me dices, Sol, es que eso solamente lo tienes que encontrar en tu interior, lo tienes que, esa paz y eso que estás diciendo es en tu interior, y esa búsqueda la tienes que encontrar, eres tú. O sea, uno está aquí y uno da guías, uno ayuda y uno sugiere y uno dice, pero realmente tú eres la que tiene que encontrar esa luz o esa paz o ese punto donde digas tú que te sientes mejor, ¿cierto? Ese fue uno. Y cuando ya más hablé con él, porque yo le decía a él en esos días que yo le decía a él que estaba como en un infierno, que estaba como separada de Dios. ¿Sí recuerdas más que yo te decía eso, que yo me sentía separada de Dios porque sentía mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento? Entonces más me decía, Viviana, lo que pasa es que una cosa es lo que tú sientes o percibes, y otra cosa es realmente lo que pasa y cómo tú asumes las cosas. Como tú asumes las cosas es la responsabilidad, tu actitud. Ahí está la situación, pero tu actitud la manejas tú. Hay otras cosas externas que no la vas a poder manejar, pero tu actitud sí es tu responsabilidad. Entonces, ahí fue que yo ya dije, listo, pero ese día yo no lo comprendí. Ese día yo no comprendí que me decía más. Y yo, pero ¿responsabilidad de qué? Si yo no quiero estar enferma, yo quiero estar sana, yo no entendía. Y ya, entonces leyendo el cuadernillo, haciendo los ejercicios y haciendo todo, ahí descubrí cuál era que tenía, o sea, cuál es la diferencia entre estar en paz en medio de una situación y elegir el dolor. Puede estar el dolor, pero con amor y no el sufrimiento, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo en este momento siento que estoy transitando la enfermedad con dolor, sí, en más tranquilidad, en menos tormenta, en menos abismo, en menos oscuridad. Y eso lo he logrado con ustedes, ¿sí? Sí, y Eso, es reconocer que en toda instancia, hay instancias muy diversas, ¿no? Algunas son muy desafiantes, como la que vos estás pasando, otras menos, otras más intensas en otro sentido, etcétera. Pero en toda situación hay inevitablemente una porción que necesita de nuestra aceptación. En toda circunstancia, ¿no? Todos, yo mismo, todos en cada situación estamos siempre, desde que uno lo observa, estamos en una situación de carencia o de restricciones en muchos sentidos. Todos tenemos limitaciones y esa es la parte que la vida nos exige que la aceptemos, como el clima, hace tal clima. Pero hay otra gran parte sobre la que sí tenemos control y podemos hacer ajustes y podemos acomodarnos, y es suficiente esa parte como para poder experimentar paz. Lo que pasa es que no siempre la paz es como nos la imaginamos, como el estereotipo. No necesariamente es la paz de la meditación. A veces la paz es en perturbaciones externas, en movimiento, en el ruido, a veces en el silencio, y no tienen el mismo sabor, digamos, pero es la misma paz que se adecua a lo que sí es posible en cada momento. Y hay muchas causas que no podemos rastrear, o tal vez sí se puede, pero nunca lo logremos hacer porque no emprendamos esa búsqueda o porque no logramos descubrir las raíces. Hay muchas cosas que simplemente se hacen evidentes, acontecen en nuestra realidad. Y está bien buscar la causa, tratar de comprenderla, pero no tiene que ser un afán así apasionado de tengo que saber el por qué, porque hay muchas veces que este por qué no llega y simplemente lo que tenemos que saber es el para qué, el cómo, lo que está a nuestro alcance.
y esa es la mejor manera de administrar la energía, porque el estado anímico, la felicidad, la alegría, la voluntad, la valentía, la determinación, exigen energía. No es que uno puede así gratis simplemente ponerse las pilas. Eso exige energía y para poder contar con esa energía necesitamos no malgastar nuestra energía, ahorrarla, administrarla bien, elegir las batallas y no tratar de lograr aquello que está más allá de nuestro control y sí enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro dominio y sobre lo que sí tenemos posibilidades. Así que muchas gracias por compartirnos y bien ahí por ese aprendizaje y esa toma de poder sobre tu propia mente y sobre tu cuerpo. Está muy bueno. Más allá de que una gran parte de tu realidad te obliga a aceptar los acontecimientos tal como se van desarrollando. Y eso también es muy valioso y muy sabio de tu parte. Es muy importante. Uy, perdón. Está bien. Dale, Carlos. Bueno, cierro la idea que es muy importante esto que decís, Maxi, de la energía, de la gestión de la energía, porque justamente aceptación no es la resignación de una víctima, sino que es dejar de gastar energía para resistirse al acontecer. Y al dejar de derrochar esa energía, uno dispone de mayor cantidad de energía para usarla a conciencia, digamos, ¿no? Y te iba a preguntar, Sol, si la mente, no obstante a este trabajo que venís, estas evidencias que venís recogiendo y esta elección que haces, si la mente, no obstante, te propone cosas inconvenientes, aún así, la mente te sigue proponiendo cosas y vos ¿cómo lo gestionás? Sí, o sea, tengo un reloj que tiene una alarma y yo la puse cada hora, es cada hora, literal, cada hora, ¿sí? Y entonces yo cada esa hora suspendo, como estoy en casa, pues puedo hacerlo. Entonces suspendo lo que estoy haciendo y me conecto, porque hay veces, como dice Carla, hay veces que, listo, por decir algo, ayer comí algo de lo que yo podía comer y me cayó mal. Entonces me da inflamación en el estómago, me da mucho dolor y como yo tomé la decisión de no tomar nada para el dolor, porque estaba tomando muchos fármacos, muchas inyecciones, muchas cosas, yo dije, no, al menos quiero pasar situaciones con conciencia, no dopada y tirada en una cama mareada, no. Entonces ayer me cayeron mal esos alimentos, entonces empieza la mente, vio, usted no está sana, usted no está aliviada. Entonces empieza la mente a decirme, vio, ya tiene ese dolor fuerte, entonces le toca tirarse a la cama y ponerse el agua caliente para minimizar el dolor. Como puse la alarma a propósito, entonces, ¿qué hago? En ese momento paro lo que esté haciendo y como la alarma me suena siempre durito, entonces suspendo lo que estoy haciendo y digo, listo, este es mi momento presente, aquí estoy yo, aquí está mi cuerpo, aquí está mi espíritu, yo trasciendo el amor, yo estoy en amor, ¿sí? Estoy sintiendo el dolor, pero esto no va a ser impedimento para volver a retroceder, para volver a tirarme en una cama. Sí, esto no va a ser impedimento para hacer lo que estoy haciendo. Entonces hago también lo que ustedes han enseñado, en que estoy en paz, me siento en paz y estoy a salvo. Entonces también lo repito y me funciona muy bien, y me tiene muy contenta porque ya de alguna manera cada hora lo estoy haciendo seguido, para no darle al pensamiento ya como todo, que se me meta mucho, no, pilas, ya soy consciente, entonces no lo voy a dejar, no le voy a permitir que se me meta mucho, entonces eso lo estoy haciendo y me está funcionando muy bien. Excelente, excelente. Sí. En relación a lo que habías dicho, Sol, lo que iba a aportar era que suele acontecer
también me ha pasado con consultantes cuando hablamos de responsabilidad y es la primera vez que nos dicen, a mí también me ha pasado la primera vez que nos dicen que es nuestra responsabilidad, decimos, pero ¿cómo si yo no quiero que me pase determinada cosa? Porque por ahí se lo asocia directamente a los hechos y, en verdad, lo que hablamos cuando hablamos de responsabilidad es de nuestra capacidad para responder ante los hechos que acontecen en nuestra realidad y que es esa capacidad la que nos va a dar la experiencia. Así que la verdad que en tu testimonio, digamos, se puede observar cómo se ha integrado esa idea y cómo lo pones en práctica. La verdad que es un testimonio maravilloso. Muchas gracias por compartirlo. Hermoso, gracias, Sol. Preciosa. Gracias. Gracias. ¿Estás transitando, Sol? ¿Cómo, perdón? ¿Qué unidad de estudio estás cursando en este momento? Estoy toda en la una, no he pasado porque estoy descubriendo muchas cosas, entonces me devuelvo. Se cortó. Bueno, pero en síntesis, la unidad 1, el trabajo con la unidad 1, que la esencia es la rueda de las experiencias, está así integrada. Estoy, porque es que si ustedes vieran todo el autoconocimiento que he tenido de mí misma en esa unidad, entonces yo voy haciendo, leo 2 páginas y voy haciendo ejercicio, entonces voy, leo, analizo, y voy haciendo ejercicios de las 2 páginas que voy leyendo. Me parece como mejor aprendizaje para mí hacerlo en poquitas páginas que de pronto leer un texto más largo. Entonces, así lo hago. Y entonces un día leo, hago el ejercicio, ¿sí? Entonces, he tenido un conocimiento y yo, Dios mío, ¿qué es todo esto? De mí misma, entonces desaprendiendo, entonces aprendiendo, entonces leo cuando dicen lo del clima, porque a mí me va muy mal con el frío, médicamente, como tengo muy poquito músculo y grasa, entonces el frío me pone muy mal. Era una idea que yo tenía, que el frío me ponía muy mal, entonces yo dije, listo, si aquí en la cartilla dice que sí está una temperatura de 33 grados, pero es como, están los ejemplos de cómo la gente lo percibe, los 2 sujetos ahí ve cómo lo perciben, entonces yo voy a ser el sujeto que la percibo de que listo, está esa temperatura fría, pero lo voy a mirar desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces ya lo miro con mucho amor. Listo, está haciendo frío, ¿qué voy a hacer? Me voy a abrigar bastante, voy a tomar muchas bebidas calientes, ¿sí? Los voy a disfrutar porque puedo leer más, porque como está haciendo frío, entonces puedo quedarme más leyendo, entonces ya lo paso a positivo, lo que antes era negativo en mí, ya lo coloco en positivo, entonces hago todos los ejercicios en mí, escribo y vuelvo y repaso y vuelvo y sigo y ahí voy, pero ha sido un aprendizaje muy bonito, muy bonito. Excelente. Y súper integrada a la rueda de las experiencias, el enfoque adecuado. Fantástico. Sí. Felicitaciones, hermoso. Gracias. Bueno, acá en el chat, Ani nos dejó una preguntita. Había dicho que si podía prender el micro, él nos explicaba, pero no sé si lo ha podido prender, si no la voy a leer yo así. Sí, puedo. Bien, bien, perfecto. Hola a todos. Hola, Ani. No puedo prender la cámara, pero ahí prendí el micro. Dale. No, lo explico con un ejemplo. Un dolor de garganta, como ponía en el chat, o un día que me quedé sin voz. Inmediatamente yo sé a qué se debe. Algo que me ha pasado, que yo sentí o que hice, yo sé a qué se debe ese síntoma, pero yo me preguntaba en estos días si sería posible gestionar a un nivel mis ideas o mis emociones que no sea mi cuerpo el que tiene que estar hablándome de esa manera, digamos, para que yo me dé cuenta. Yo lo relacionaba con lo que decían recién de reaccionar o anticiparse a eso y gestionarlo para no reaccionar, digamos. Bien, las somatizaciones son respuestas de adaptación y tienen aspectos fundamentales, como por ejemplo que una somatización es una solución inconsciente. Entonces, esto que decís de, por ejemplo, me quedé sin voz o me duele la garganta y yo sé a qué se debe,
quizás aparezca la somatización como una respuesta de adaptación para que se aplique una solución consciente que no se está aplicando y por eso se necesita de una solución inconsciente. ¿Se entiende, Ani? Entonces, sí. La idea de que uno va haciendo, digamos, más consciente cuando acontece un desafío, uno va aplicando soluciones conscientes en vez de dejarlas pendientes, posiblemente podamos experimentar menos somatizaciones, porque no vamos a necesitar de esas respuestas de adaptación. Pero no sé si podríamos dejar de somatizar, por ejemplo. Claro, se podría hacer todo es posible, pero todo tiene su costo, porque, como dice Lupe, sí, si vos, el solo hecho de desactivar, por ejemplo, si vos tenés una cosa bastante típica, que son los problemas en la garganta como resultado de una frustración, ¿cierto? Tuve muchas ganas de hacer o de decir algo y no me animé, no pude, o no me permitieron, o lo que fuera, y todas estas que nos ponías acá... a Vero, aparecieron, Vero también contó un ejemplo acá, dice que en el trabajo estuvo muy sobreexigida, que es en sintonía con lo que pregunta Ana, estuve muy sobreexigida, me enfermé, y si me aparecieron llagas en la boca y dolor de garganta, las llagas en la boca, todas las respuestas, así, erupciones, lo mismo que en la piel, muchas veces están relacionadas con las frustraciones, algo que me guardé, que me quema, o algo que dije y de lo cual me arrepentí, etcétera. Hay que observar en cada caso. Y bueno, lo primero que se puede hacer para ayudar a disipar esa tendencia es aprender a dar la cara, como decimos siempre nosotros, a exponerse en lugar de... No es que si uno tuvo un acceso de enojo, no es que la solución sea tirarle el enojo encima a nuestros semejantes, sino expresar lo que está detrás de eso, lo que causó el enojo, el punto de vista que causó el enojo. No deberías saber, o sea, ¿por qué llegaste más tarde, me retrasaste en mi trabajo? ¿Por qué me das más tarea de la que habíamos acordado? O lo que fuera, pero expresar lo que realmente queremos expresar y aprender a hacerlo. Si en ese proceso, por ejemplo, estamos todos circunscritos a estos ejemplos de la garganta, la frustración, tiene mucho que ver con las vinculaciones humanas y con la expresión. Por ejemplo, podemos hacerlo por escrito, porque a veces no es tan fácil mirarle a la cara así en presencia física a una persona que nos intimida, pero sí podemos escribirle un mail o un mensaje y borrarlo, pero son pequeños pasos que podemos ir ayudando a que es como un gran cúmulo de energía que se encuentra con una barrera. Y eso es doloroso, como sea que se exprese. Eso por un lado, o sea, como dijo Lupe, proveyendo soluciones conscientes que ayuden a que la solución inconsciente que se estaba expresando en esa somatización ya no sea necesaria. Y por otro lado, si realmente, porque hay personas que tienen todos tenemos nuestros patrones, donde la mente y el cuerpo ya aprendió a canalizar ciertas cosas de cierta manera, a algunos le duele la cabeza, otros se golpean, a otros se les sale erupciones en la piel, qué sé yo, a otros le duele la garganta, etc. Sí, también se puede hacer, pero todo tiene su costo y su entrenamiento es un entrenamiento, se puede hacer con distintas técnicas que impliquen la reprogramación, se puede hacer a través de afirmaciones, de visualizaciones, de la expresión correspondiente de lo que quedó pendiente por decir, de Reiki, que son maneras también, o de otras terapias energéticas, como la modulación energética, que son maneras de redistribuir la energía, que por ejemplo, en este caso, está congestionada acá, hay un gran cúmulo de energía congestionada y con ejercicios de meditación, de yoga, que nos ayuden a redistribuir la energía, disolvemos la congestión y también favorecemos que no necesiten inflamarse las amígdalas, por ejemplo. Esto, por supuesto, siempre no es ninguna negación de las causas biológicas de la enfermedad, no tiene nada que ver, es un aspecto, un análisis complementario a los problemas de salud que tienen que ver con la sanidad y con la medicina, digamos. Yo estoy hablando acá de cómo podemos acompañar estos procesos también con una buena gestión del cuerpo, de la energía, de la psicología. O sea que, por un lado,
podemos nosotros aliviar resolviendo las situaciones de injusticia, y también podemos entrenar al cuerpo, hablándole y a través de otros tipos de entrenamientos, como los que mencioné, ayudarlos a que abandone esa táctica. Pero en algunas ocasiones nos podemos encontrar con que esa reprogramación es más costosa de lo que imaginamos, porque todo depende, ¿no? A veces hay programaciones que están arraigadas y que quizás vienen de ramas genealógicas y que puede ser más trabajoso cambiarlas que aceptarlas, y que van a... Entonces eso tiene que analizarlo cada uno. Hay ciertas tendencias que, bueno, tampoco son tan graves, y lo que realmente nos hace sufrir es el asunto pendiente de fondo, esta solución inconsciente que no quedó satisfecha. Eso es lo que nos causa sufrimiento. En una de esas nos quedamos un día en cama cada tanto cuando pasan ciertas situaciones y nos cuesta años quizás que nos deje de pasar, pero bueno, no pasa nada. Nos ponemos a leer, aprovechamos esos días para aprender a leer, pero no hay que dejar de lado la lección pendiente, que era el verdadero tema de fondo, que es dejarse avasallar o sentir frustración porque no se respeta mi voluntad o mis deseos, etcétera, y eso sí requiere una aplicación valiente y evolutiva, cumplir con lo que está pendiente para nosotros como aprendizaje. También hay que considerar que aprendizaje pendiente, que es uno de los 3 aspectos de una somatización, pendiente no necesariamente se refiere a una deuda del pasado. A veces pendiente significa en curso, hacia adelante. Es decir, que yo tengo un aprendizaje pendiente de aprender hacia adelante, porque a través de este desafío voy a incorporar capacidades que me van a servir en adelante, que no las he necesitado en el pasado, pero ahora sí las estoy necesitando incorporar. Acá lo importante es detectar si no hay una prohibición de somatizar, Ani. Si hay un juicio sobre somatizar, voy a experimentar la pérdida de la paz, es decir, una noción de injusticia, porque no debería somatizar, porque hay ideas rígidas respecto de cómo debería ser el acontecer. Entonces, hay somatizaciones. Hay una mente que somatiza, hay un cuerpo que somatiza. ¿Cuál es el conflicto? ¿A dónde está el conflicto en realidad? Sino en la interpretación de eso. No digo que no es viable aspirar a la salud perfecta, lo cual lo declaramos. Gracias por la salud perfecta que experimento. Dice Ani en el chat, no sé si hay prohibición, solo que no me gusta el dolor. Bueno, pero es que justamente el rechazo de algo entra en la categoría de prohibiciones. Y a veces en una de esas vos fíjate que nos has contado las cosas que hemos ido analizando en estos encuentros sobre tu vida, tienen que ver con la valentía, la fortaleza, con ponerle el pecho a las balas. Entonces, quizás todo forma parte de un curso evolutivo que estás siguiendo, y que no viene por el lado de ser blandita y del confort y la protección, sino que de alguna manera la vida te expone a condiciones un poco rudas, porque quizás la parte más fuerte de vos se está desarrollando. Y resistirte, no es, por supuesto, todos apreciamos el placer y el bienestar, no estamos diciendo que esto no es una propaganda masoquista, pero hay que reconocer que la vida muchas veces nos empuja a cosas que son desagradables. Cuando lo vemos nosotros, siempre es bueno verlo proyectado o verlo en ejemplos exteriorizados, quise decir, verlo exteriorizado, porque a veces lo vemos con más claridad. Por ejemplo, a los niños y niñas que van a la escuela, muchas veces expresan con toda claridad que no les gusta tener que estudiar, tener que esforzarse, no les sale matemática o no les gusta la clase de gimnasia, no les gusta, y desde afuera es totalmente obvio que les conviene atravesar eso que no les gusta y aceptarlo, porque no es tan malo como ellos lo viven, y que los va a fortalecer, los va a educar, los va a formar, les va a hacer bien. Y no es que el dolor necesariamente nos va a hacer bien, pero la aceptación, el ensanchamiento de nuestra comodidad sí que nos hace bien. Que nosotros podamos ensanchar el margen de donde nos sentimos en paz,
que no sea tan restringido. Yo me siento en paz solo, en un ambiente próspero, con un clima de 24 a 27 grados y en compañía de gente con formación universitaria. Si tenemos ese, es un ejemplo exagerado, estoy bromeando, ¿no? Pero lo más probable es que muchas veces estemos en circunstancias que no cumplan con esos requisitos y la vida es ruda en algún sentido. La vida en la naturaleza y la vida en el plano físico no es necesariamente, no es en todas sus partes armoniosas ni suavecita. Eso es un hecho, es así. Y la verdad es que sí se vive con total naturalidad y sin sufrimiento cuando uno se fortalece lo suficiente o se insensibiliza lo suficiente. No estoy hablando acá de cultivar maldad, pero de reducir la delicadeza o la hipersensibilidad que está sintonizada para otras condiciones a las que quizás vos sí pertenecés, como una viajera cósmica que ahora está experimentando el planeta Tierra. Quizás vos es esa dificultad que muchas personas muy sensibles tienen, esa sensación de que el mundo es tan agresivo, tan caótico, tan rudo, tan áspero, viene de una evolución interior, de darse cuenta que también hay otros ambientes mucho más elevados, donde las condiciones son mucho más agradables, más suavecitas, más delicadas, más evolucionadas. Es como tiene un recuerdo inconsciente, pero este plano es así. Hay mucha ternura, hay mucho amor, pero también hay climas extremos. Si uno se golpea, realmente se hace daño. Este es el planeta Tierra y es mejor sintonizar la radio del planeta Tierra cuando corresponde y sintonizar la radio de las estrellas cuando corresponde en nuestros momentos dedicados para eso. No sé si esto que te digo es una divagación o responde un poco a tu consulta. Algo muy importante respecto a esto es que nos mantiene humildes, porque si obtenemos algún sentido de, vamos a decirlo, vanidad o soberbia, aunque no nos demos cuenta, ¿no? De cuando todo va bien, y decimos, todo me va bien porque aplico estas herramientas, porque estoy en el camino del desarrollo personal, entonces todo me va bien. Y de pronto, ¿qué pasa si viene un desafío? Hay que dar la cara y decir, bueno, en realidad yo también tengo desafío, en realidad mi cuerpo también se enferma, en realidad mi mente también me propone interpretaciones inconvenientes a veces, pero así es el acontecer. Entonces eso nos hace más humildes y nos abre el corazón a ser compasivos con el prójimo también, que no genere separación, ¿no? Entonces, básicamente estamos para servir aquí. Entonces, está bueno que tengamos la oportunidad de entrenamiento continua. No digo llevarlo al extremo de estar enfermando constantemente, porque ahí sí claramente, si siempre hay conflictos en las relaciones, si siempre estoy generando somatizaciones de todo tipo, y bueno, claramente hay algo que revisar. Pero si, bueno, de vez en cuando acontece algo, simplemente lo tomo como una oportunidad. Veo qué puedo obtener de nutritivo de eso, cómo puedo madurar más como persona y avanzo. No es tan grave. Tal cual. Recuerda que son oportunidades para crecer, entonces aceptar la somatización y ver de qué manera puedo aplicar una solución consciente también nos entrena, del mismo modo que ante los diferentes desafíos que acontezcan en nuestra realidad y que sabemos que por ahí solemos decís, yo sé de dónde es esta somatización, yo sé con qué está relacionada. Bueno, ante esos desafíos que vos sepas, digamos, que implican dar la cara, por ejemplo, usar diferentes recursos como los que propuso Maxi. Por ahí hay situaciones en las que es más impactante y decir, no sé si puedo decir lo que quiero decir en este momento, pero bueno, lo escribo una carta, escribo un mensaje, entonces voy aplicando soluciones conscientes que quizás no nos deje exentas de somatizar, porque tenemos una mente creativa, y por un lado también está bueno el agradecer que aparecen estas respuestas de adaptación para que tomemos conciencia, porque si no estarían ahí como pendientes esos aprendizajes y no nos estaríamos dando cuenta que son materias evolutivas que son parte de nuestro plan de estudio y que nos van a permitir crecer y evolucionar, así que está bueno. Ahí Vero también decía, contaba en su experiencia, y ahí se puede, leo, dice,
Creo que inconscientemente veo enfermarme como una debilidad. También hay que ver las ideas, como decía Carly, las ideas que hay en relación a la enfermedad. En este caso, por ejemplo, si dentro de tus preceptos, por ejemplo, dentro de tus prohibiciones está ser débil, o dentro de tus deberes está ser fuerte, se va a validar con la noción de injusticia cuando uno se enferme, porque tengo prohibido ser débil, o porque tengo el deber de ser fuerte y no enfermarme. Entonces está bueno observar también cuáles son las ideas que impulsan ese malestar y esa experiencia incómoda cuando acontecen este tipo de somatizaciones, y poder sacar la ganancia de eso, ofreciendo un enfoque adecuado, cagando en cuáles son las ideas que tenemos en relación a eso. A ver, bueno, dijo que quedó claro, bien. Perfecto. Dice Vero que lo que hizo esta vez fue lo que dijo Carly, que se relajó, entregó, total nunca se enferma, y que disfrutó de estar en casa. Tal cual, ofrecer un enfoque adecuado y indagar, o sea, tomar conciencia de cuál es la solución inconsciente, para que la próxima vez que aparezca un desafío que me convoque a integrar ese aprendizaje que está pendiente, pueda abordarlo de otra forma, o de hecho estar un poco más preparada, porque ya sé que implica dar la cara, o implica decir algo que tengo que decir, y que no me animo. Entonces, bueno, como para ir preparándonos para abordar estos retos del camino. Además, la verdad es que funciona perfectamente como autojustificación. Si uno trabaja en relación de dependencia, o así sea independiente uno, si uno está enfermo se puede relajar y puede pasar 1 o 2 días de puro ocio sin culpa. Funciona, la verdad es que, por supuesto, estamos hablando de un malestar leve, tampoco que está bonito pasarla mal, pero realmente funciona, porque todos los empleados lo experimentan 1 o 2 veces por año, y como provee de una solución, es difícil cortar esa somatización, porque si no, en esta sociedad tal como está organizada, no somos muy generosos con días sueltos así. Este jueves y miércoles, el miércoles y jueves, quisiera no hacer nada porque estoy agotadísimo. Sí, pero jueves y miércoles y jueves no se puede. Bueno, con un certificado de malestar por 48 horas sí se puede. Entonces, a eso nos referimos cuando se encuentra una solución inconsciente y no se consigue un reemplazo. Esa solución es difícil de quitarla porque funciona. Entonces queda como programada. En ese caso la solución consciente sería dar la cara, como decís, ¿no es cierto? Que entonces comunicar, mira, hoy no voy a ir. Claro. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de dar la cara? Algo que quisiera mencionar, dice Ani, que dice, quizás yo me autopercibo como muy sensible, y está muy bueno ese dato, porque te da la oportunidad, Ani, de discernir de revisar el significado de sensible. ¿Qué significado le vas a dar a la palabra sensible? Si sensible significa débil, entonces vas a estar en conflicto. ¿Qué te parece si una propuesta que al menos a mí me sirvió? Sensible es la capacidad de captar más información, o sea, que me doy más cuenta, mi cuerpo me arroja más información, mi mente, mi cuerpo emocional me arroja más información, pero eso no significa débil. Una herramienta, ¿vale? Mientras más sensible, mejor es. Un dispositivo. Claro, un dispositivo tal cual. Sí. Bien. No, yo como que a veces relaciono eso con un umbral del dolor muy bajo, entonces no me aguanto nada. En ese sentido a veces me pasa. Bien, bueno, esa idea, por ejemplo, de no me aguanto nada, no es como... Sí, tal cual, sí. Es una idea limitante, digamos. Sí. Va a hacer que ante los determinados desafíos lo sientas como que no los aguantás. Entonces... También se entrena. Todo eso, todo el mundo lo puede comprobar, y está más que comprobado científicamente que todo eso, la fuerza que uno tiene, si se aguanta mucho el calor. Yo no saben lo que era realmente un opositor del calor. Yo siempre bromeaba que me parece que yo andaba sin remera desde octubre hasta abril, que acá se pone más caluroso,
Y ahora me encanta, me siento comodísimo. Me acuerdo de García Márquez, ahí yendo para Sol, me acuerdo de García Márquez que él decía, yo me siento perfectamente tranquilo, así, no sudo una sola gota hasta 33 grados a la sombra. Yo decía en ese momento, lo leí cuando yo era súper acalorado y me la pasaba siempre acá diciendo, qué calor, qué calor. Me acuerdo que decía, ¿cómo puede ser que va a estar tranquilo sin transpirar a 33 grados a la sombra? Y hoy por hoy me encanta, me siento cómodo, digo, qué precioso llega otra vez el verano. Es una soncera personal, esto no marca ninguna estadística, pero a mí por lo menos sí me consta que inclusive la sensación física, porque uno, me voy a decir, tengo un umbral del dolor demasiado bajo, pero creer que uno puede cambiar su umbral del dolor es más creíble que creer que uno puede cambiar su preferencia, sus sensaciones de calor frío. Y la verdad es que yo soy un testigo, y yo lo sé porque lo he vivido, que sí he podido modificar mis sensaciones de calor y frío. Cuando logré sentirme muy cómodo en el verano, me empecé a sentir muy friolento, cosa que yo trabajé durante más o menos 10 años, 9 años en un espacio abierto donde trabajaba verano e invierno, y en invierno yo trabajaba con todas las puertas abiertas, trabajaba sin el menor problema. Después en esa etapa estaba arriba de la estufa, como muerto de frío. Entonces, bueno, me pasé de la raya, me tuve que hacer el mismo esfuerzo, y me consta que físicamente se puede cambiar las sensaciones de tolerancia, e incluso de gusto, de disfrute de algo que antes era percibido como sufrimiento, como dolor, como algo desagradable. De pronto eso mismo se transformó en algo muy agradable. Entonces, con el dolor es lo mismo. Incluso otra vez veía un estudio que de los pueblos que comen más picante, por ejemplo, el solo hecho de tener una dieta más picante es agresivo al principio, no para las personas de los pueblos donde comen picante, porque eso ya viene de generación en generación, pero en sí mismo, si pusiéramos un organismo que no come picante, el solo hecho de incorporar alimentos picantes es agresivo, pero insensibiliza el cuerpo a tal punto que las personas de los pueblos que comen más picante, como el de la India o de México, por ejemplo, tienen una sensibilidad al dolor, o sea, un umbral del dolor nervioso menor, o sea, tienen más tolerancia al dolor que los pueblos que tienen unos menús más desabridos en ese sentido. Este es un ejemplo, pero era un estudio, digamos. Entonces, es otra prueba de que la sensibilidad y la insensibilidad se entrena perfectamente, y a eso me refería con la sintonía del planeta Tierra. Hay un punto justo de sensibilidad que nos permite estar cómodos acá, y si nos corremos, si nos pasamos de demasiado insensible, nos volvemos brutos, torpes, incapaces de compasión, o de ponernos en el lugar del otro, de ser capaces de gestos delicados, exacto. Pero si nos pasamos también de sensibilidad, no podemos soportar la vida en el planeta Tierra. Y las conductas ajenas, ciertas maneras de ser, ciertos tonos de voz, como mi voz, que es una voz muy fuerte, así, tengo una personalidad un poco invasiva en ese sentido. Si una persona es demasiado sensible, me puede percibir como que soy agresivo, pero es una cuestión de sintonizaciones. Es importante que nos volvamos flexibles y aceptemos que a veces las condiciones son más intensas por naturaleza de lo que nosotros preferimos, pero es mejor aceptar y adecuarse, y funciona bien, y uno mismo deja de experimentar. No es que hay que hacer siempre un esfuerzo de adaptación. El esfuerzo de adaptación es mientras se está produciendo un cambio. Después hay una naturalización y uno ya se siente cómodo en esas circunstancias que antes nos hacían mal, digamos. Es lo mismo que, no sé, hablar en público o ser un profesional. Cuando éramos medio adolescentes, o si uno recién sale de la universidad o de la escuela, uno se siente muerto de miedo. El solo hecho de tener que hablar con con un adulto, con un empleador o con un cliente, te da nervios, o hablar en público, te temblás como una hoja, y parece que, bueno, la mente nos dice, bueno, yo para poder dedicarme a esto voy a tener que vivir con este dolor, este malestar. Es como que, bueno, me aguanto este malestar, y no es así. No es que tengamos que, la aceptación consiste en aceptar que voy a pasarla mal por 20 años. No, ese malestar solo se debe a un proceso de adecuación, de adaptación en curso.
Después, hablar para 50 personas es lo mismo que hablar para una, y hacer negocios es una cooperación que no nos estresa ni nada. Pero si uno nunca pasa ese periodo de adaptación, porque siempre dice, no, es muy fuerte, no lo quiero, me hace mal, no lo soporto, si uno nunca lo pasa, es como que siempre nunca logra ensancharse y sintonizar esa frecuencia, para poder disfrutarla incluso, o por lo menos para vivirla con neutralidad y paz, que es lo que nos pasa con todas las cosas que ya hacemos de manera cotidiana. Seguramente a personas que nunca cocinaron, el hecho de pensar en tener que hacerle de comer todos los días a su familia, te abatata, te pones nervioso, no sabes, no, qué duro esto. Pero para una persona que ya tiene décadas cocinándole para sus seres queridos, bueno, en 5 minutos se organiza algo y ya se ve que ya está, y no causa estrés, no da nervios, y es solo por acostumbramiento. Por la evidencia, por la gran cantidad de evidencias que hemos recogido de que eso no nos mató, ni pasó nada, y entonces uno le pierde el miedo y ya está. Entonces está bueno, Ani, esto de la sensibilidad, y concibas, que no te aferres tanto a la idea de la rigidez de tu umbral del dolor. Que veas que, bueno, sí, hoy por hoy, o durante mucho tiempo, mi umbral del dolor ha sido tal, pero no es algo inamovible, y observes en todas las partes de tu propia vida, a medida que vos fuiste creciendo, cómo te ensanchaste, te hiciste poderosa en cosas que creías que no ibas a ser capaz de manejarte con tanta facilidad como sí lo haces. Esas son muchas buenas pruebas que te llevan para ver que en otros ámbitos también te va a pasar lo mismo. Ya son las 5 de la tarde, si quieren podemos ir cerrando, no sé si tendrán más preguntas. Quiero comentar que, que tuve la fortuna de ser testigo de ese entrenamiento que menciona Maxi con el clima, que de un extremo te pasabas al otro. Pasaste unos meses afirmando, yo estoy a gusto y a salvo en todos los climas. Y Maxi me comentaba, aunque todavía tenía las sensaciones del umbral anterior, Maxi me comentaba que se daba cuenta que solo tenía que relajarse y dejar de resistirse a lo que es. Relajarse y dejar de resistirse a lo que es. Entonces, yo estoy a gusto en todos los climas, acá están, sí, son sensaciones, solo son sensaciones. Solo es experiencia, solo es sensación, no hay ningún peligro, a salvo siempre estoy. Entonces, eso cantamos muchas veces, por ejemplo, en situaciones de dolor. Está bueno, también son técnicas, cuando a Carlita, por ejemplo, le duele algo o lo que sea, es una canción, no la voy a cantar ahora para no pasar vergüenza, pero solo es experiencia. Es una afirmación de que son solo sensaciones. Que la cante. Solo es experiencia. No, te van a repetir ustedes también. Vamos, Maxi, vamos, cántalo. Solo sensación, no hay ningún peligro, a salvo siempre estoy. Bien. También le pueden Entonces, copiar a veces para ir me cantando en un auto. solo es experiencia. No importa, no hace falta ser afinados en esos momentos. Pero vale declarar que solo es experiencia, es solo sensación, no es la verdad para siempre. Es una sensación que apareció a la luz de la conciencia, va a durar un tiempito y ya se va a ir. Ya se va a ir. Sol, ¿querés cerrar que habías levantado la mano? Es que quería preguntar algo que quedé como con una duda de lo que estaban hablando ahora de las somatizaciones de las enfermedades. Quedé como con una duda, entonces quiero como aclararle y no quedarme con la duda. A ver, entonces todas las enfermedades las somatizamos porque son emociones. O sea, estoy diciendo lo que yo creo, pero entonces ustedes están para ayudarme porque no lo comprendo muy bien. Entonces, si una persona se muere enferma, quiere decir que no gestionó bien las emociones, o tomar más bien que se murió porque es parte de la vida, porque así como se nace, se muere. No comprendo muy bien esos temas, entonces quisiera, porque es que yo a veces, ya con mi hija hablo mucho de la muerte, entonces ya le digo que quisiera que me hicieran si no logro pues como recuperarme,
Uno sí quiere recuperarse, pero está también la parte de morirse, porque todos nos vamos a morir en cualquier momento. Entonces mi pregunta es esa, si yo, Viviana Giraldo, ser consciente, espiritual, en este momento muere así enferma, quiere decir que yo no hice algo y que me faltó hacer algo con mis emociones, o porque me morí porque es parte de la vida, así como se enferma, hay salud, así como llueve, no llueve, así como se nace, se muere, así como se siembra, se recoge. Entonces no sé cómo verlo, porque a veces sí pienso mucho en ese tema y le digo a mi hija, Sofi, si yo no me alivio y si yo me muero pronto, listo, ya hablamos de muchos temas, ya no tengo apegos, ya me siento como más tranquila, pero entonces ¿será que yo tengo algún tema pendiente por resolver? Es eso, ya. Entonces escucho porque sí me ha dado mucho pensamiento ese tema. Desde este abordaje miramos las somatizaciones como información, ¿sí? Sí. Entonces observamos las somatizaciones y la información que hay detrás de esa solución, de esa respuesta de adaptación que nos permite crecer y evolucionar, ¿sí? Esto no quiere decir que no existan causas biológicas por las cuales nosotros atravesamos determinada enfermedad, pero desde este abordaje decimos, bueno, a ver, podemos analizar estas respuestas de adaptación, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, posiblemente todo esto que estás atravesando sea información que te va a permitir evolucionar, pero no quiere decir que vos no hayas aprendido a gestionar tus emociones, ¿sí? De hecho, lo estás haciendo exitosamente. Pero es información que, haciendo este proceso que estás haciendo de autoconocimiento, te va a permitir evolucionar y tal y como decís, todos nos vamos a morir en algún momento, en diferentes momentos de la vida, entonces no tiene que ver, digamos, con el aprendizaje o no aprendizaje de la gestión de tus emociones. El resultado que tenga esta enfermedad que estás atravesando, este desafío. Acá lo importante es qué vamos a valorar. Bueno, y Vero, perdón. ¿Qué vamos a valorar? Y de hecho, no sé si ibas a decir eso justo, Maxi, pero lo menciona Verónica en el chat. Si vamos a los hechos, grandes maestros y maestras de la humanidad se han ido de este plano a través de una enfermedad. ¿Y qué vamos a decir? Entonces, que todo lo que dijeron, maravilloso, entonces no sirve de nada. ¿Qué vamos a valorar? De hecho, todo lo que vos narrás, Sol, de tu transformación, eso vale mucho más que, bueno, maravilloso si estamos abiertos y receptivos a los milagros. Maravilloso si tu cuerpo se sana y puede reflejar todo lo que ya estás experimentando. Pero ¿y si no? Suponte, ¿no? No me decís, no es maravilloso, ya lo obtenido, ya lo lograste. La sabiduría, O sea, esa es la ganancia. Tu testimonio habla de aprendizaje y habla de sabiduría. Bueno, mirá, Sol, Viviana, en la unidad 2 trata justamente sobre eso y creo que te va a parecer muy interesante. Ahí tenés bastante para explorar y te va a quedar mucho más claro porque lo que hablemos ahora quizás te queda un poco descontextualizado porque ahí está todo bien trabajado, todo este aspecto de las somatizaciones. Como decía Lupe al principio, ahora de la respuesta, nosotros separamos las cosas, porque si a uno, no sé, le entra una bacteria por una herida y le da una enfermedad y se muere, no sé, las emociones no tuvieron nada que ver y se murió lo mismo de una enfermedad. O sea, hay muchas causas, pero investigar la posibilidad de que haya emociones, una cuestión emocional que resolver, hay que hacerlo, hay que investigar y hacer todo lo que uno pueda. A veces pareciera alcanzar, porque tampoco nos consta que la resolución emocional haya sido la causa de la sanación física. Pareciera que así se da en algunos casos,
todo lo que podemos decir es que aparentemente, en algunos casos, ¿sí? Eso es todo lo que nosotros afirmamos. Pero sí afirmamos, y lo vas a ver en la unidad 2, que todas las circunstancias que atravesamos, y en particular las experiencias de salud, por ejemplo, nos permiten, nos sirven como marco de reflexión para ayudar a las personas o para que una persona pueda conocerse mejor a sí misma y hacer mejoras en su situación de vida, como te ha servido a vos. Todo este esfuerzo que vos estás poniendo y que has estado poniendo desde hace un par de años ya, 3 años, en comprender, en mejorar, en descubrir si hay una cuestión emocional que tendrás que resolver, todo eso, te serviste de tu situación de enfermedad, pero no necesariamente es que eso explica la enfermedad. Puede que sí, puede que no, pero todos los cuadros de salud nos permiten reflexionar. Menciona ahí Bárbara, no sé si leí bien, a ver. Bárbara, sí. Menciona respecto de la muerte como una somatización también, digamos. Bueno, como una solución inconsciente, pero básicamente somatizar es entrar en la forma, ¿cierto? Entonces ya la concepción es una somatización, morimos porque nacemos. Ya el hecho de entrar en la forma es somatizar. Entonces, bueno, claramente nos podemos ir muy profundo en esto y filosofar un montón, pero bueno, para sintetizarlo y no irnos tantos por las ramas, volvemos a lo que hablamos en la primera clase. La experiencia es digamos, acá lo que importa respecto de tu pregunta es qué vas a interpretar vos, ¿cierto? Y si te va a importar lo que interpreten otros, porque no vamos a saber cómo lo vivió Wayne Dyer, digamos, como alma, digamos, qué interpretó de su experiencia, es su asunto, no tenemos acceso a eso. Pero ¿qué importa? Habrá gente que habrá interpretado y habrá invalidado su enseñanza porque somatizó, lo cual yo no lo elijo, yo rescato todo lo valioso, digamos. A mí que me importa la somatización, a mí lo que me importa es lo que vengo, la riqueza que me llevo. ¿Cierto? Entonces, pero bueno, esa es mi elección, es lo que elijas. Mira, una cosa que sí me parece que tiene mucho fundamento en nuestras observaciones sobre la condición humana es que en el plan de la vida hay un abanico tan grande de planes de estudio, tan grande, que algunas personas en su plan de estudios, la meta suprema es sanar y dar testimonio de un milagro. Para otros es aceptar la muerte y ser dignos, ser sabios, ser compasivos, ser valientes. Para otros, la elección de vida es hacer algo al respecto. Y para otros es no hacer nada al respecto, ceder. Para otros es imponerse. Y eso es... Y en todas esas variaciones que son contradictorias, si las comparamos con el plan de estudios de otro, hay perfección de ese camino. La existencia misma tiene por naturaleza una inagotable variedad. La particularidad de cada una de las formas y de cada uno de los caminos es innegable. Y a cada uno le corresponde experimentar eso. Por ejemplo, llevado al plano de las enseñanzas espirituales de grandes maestros, lo digo esto porque es una forma de señalar también las variedades en la palabra espiritual, en la enseñanza de lo que no tiene variación, de lo que es único, y no cambia, pero sí cambian las maneras en las que se expresa. Hay maestros que han muerto por enfermedad, esto todo entre comillas, aparentemente, según trascienden en las grandes religiones, en las grandes tradiciones espirituales, en los grandes textos. Nosotros conocemos mucho de eso porque hemos explorado mucho y exploramos actualmente mucho. Entonces, bueno, esto es una opinión subjetiva, pero basada en esto. Hay maestros que se realizan, que alcanzan la iluminación en la riqueza, otros en la completa pobreza y el despojo absoluto. Hay maestros que se van en la enfermedad, por ejemplo, maestros de la India que se han ido con cáncer, esa ha sido la causa de su muerte, y no hicieron nada al respecto, no les interesó ni siquiera ese tema.
Hay otros maestros que han sido testimonios de sanación, pruebas de salud perfecta. Otros maestros que aparentemente ni siquiera han muerto, simplemente transmutaron su cuerpo en energía, en luz, como por ejemplo sí, la apoteosis fulminante. Sí. Como le pasó a Jesús, a Elías, como aparentemente, todo esto entre comillas. O sea, que hay de todas las opciones. Hay maestros que han tenido discípulos, otros que en solitario han hecho todo su proceso. Es una prueba que incluso en esas instancias superiores evolutivas, también acá como decimos, todos los colectivos me llevan a casa, me dejan bien, a la universidad, ahí en el plan de la vida, hay planes de vida para todos los tipos y la infinita variedad. Así como hay plantas que dan flores, otras no la dan, hay que dan con flores con fragancia y otras que no. Hay animales que se comen los unos a los otros que comen vegetales, otros que se alimentan del sol, etcétera. Bueno, entonces nuestro camino no es tratar de medirnos con un estándar. Las cosas deberían ser así y de ahí yo me mido si triunfé, si fracasé, si estoy bien, si estoy mal, sino que es un posicionamiento totalmente que me tiene a mí como centro, observando mis propias particularidades y el hecho de que incluso la pequeña posibilidad o la posibilidad de que vos, que tu estado de salud tuviera que ver con tus emociones, queda completamente saldado con tu esfuerzo, porque tu esfuerzo, tu deber no es acertar, tu deber es intentar acertar con seriedad, con honestidad, tratar de resolverlo como lo estás haciendo. Ahora no se te puede pedir que no hiciste un milagro, qué fracaso. No es así, es sobreexigente ese posicionamiento. Pero lo seguís intentando y vas bien, es lo que nos contaste, porque estás cambiando. Estás cambiando. Estás siendo testimonio de la paz en claro, el mundo y que no depende de lo cambiante. Das un testimonio de fortaleza, de sabiduría. O sea, eso tiene un gran impacto sobre nosotros, sobre tus seres queridos, sobre las personas con las que vos compartís el día a día y sobre vos. Eso impacta y no me consta, pero creo que es así, impacta incluso a niveles muy profundos, incluso biológicamente, seguramente tiene un impacto muy positivo. Eso es lo que tengo para opinar. Bueno, si quieren nos despedimos antes de así no se estira demasiado tarde. Gracias. Muy bien. Bueno, amores, vamos entonces a cerrar el encuentro de hoy. Muchísimas Verónica gracias. dice, perdón, lo último dice, a muchas personas las enfermedades los transforman, los hacen crecer y evolucionar, como en el caso de Viviana. Así Tal que cual. bueno, eso ya es una ganancia plena. Tal cual, así es. Bendiciones, que tengan un hermoso fin de semana y una bonita tarde. Gracias por compartir tan hermoso encuentro.